aunque me esfuerzo porque no sea así, cada vez que entro en redes sociales siento que todo el mundo tiene una vida más interesante que la mía y que me estoy quedando atrás, como que se me está pasando la vida de alguna manera. Aunque sé que no debería fijarme en esas cosas, cuando veo fotos de otras personas no puedo evitar pensar que se ven mejor que yo y eso me hace daño, me molesta. Siento que todo el mundo está muchísimo más seguro de sí mismo que yo, siento que todo el mundo está muy tranquilo y siento que a todo el mundo le salen las cosas de forma más fácil y de forma más rodada, por decirlo así. Bueno, pues estos son algunos de los pensamientos que podría estar teniendo alguien con sensación de inferioridad. Y estoy segura de que todos hemos pensado algo parecido por lo menos alguna vez en nuestra vida, aunque sea en un micro instante, pero a ninguno de nosotros o a casi ninguno de nosotros nos han explicado que hoy estamos en un escenario totalmente distinto al de hace apenas unas décadas. Un escenario con retos muy diferentes, con presiones muy diferentes, que requiere herramientas muy distintas también y que por supuesto tampoco nos han dado. Estamos como en una especie de cultura del like, una especie de cultura de generación constante de necesidades que modifica muchísimo más de lo que te puedas llegar a imaginar cómo nos sentimos. Y esto es súper importante entenderlo. Si puedo transmitirte solo esa idea en este vídeo, ya me doy por satisfecha. Por un lado, cada vez confundimos más lo que mostramos a los demás y el feedback que recibimos respecto a eso que mostramos con lo que somos, cuando estas dos cosas son totalmente distintas. Por otro lado, estamos recibiendo constantemente información y constantemente mensajes que modifican y moldean nuestros deseos, lo que queremos en la vida y, en consecuencia, nuestro estado emocional. Para aterrizar esta idea, solo dime si te suenan este tipo de mensajes en cualquier medio de comunicación. Una marca de retoques estéticos, una empresa, mejor dicho, de medicina estética, te habla del dolor que supone no verte bien en el espejo. Te habla de lo mal que se siente uno cuando no alcanza X estándar de belleza. No te lo dicen así, pero te transmiten este mensaje. De hecho, te muestran fotos de pacientes suyos antes y después de los retoques y tú te fijas y ves como en la primera foto está triste y en la segunda está como más feliz. No sabes cómo lo hacen, pero eso es lo que te terminan transmitiendo. Una persona que quiere venderte un curso de inversión te habla del dolor que supone no poder hacer X planes porque no tienes el dinero suficiente. Te habla de cómo se te está pasando la vida por no poder hacer ese tipo de cosas y te habla incluso de que personas de tu edad ya están haciendo el triple de dinero o 5 veces más o 10 veces más. Una app de productividad te habla de lo mal que estás gestionando tu tiempo y de cómo estás desaprovechando tu vida y de cómo podrías ser muchísimo más eficiente. Una empresa de barritas energéticas te habla de lo decaído que te sientes cada vez que te levantas y te suena la alarma para ir a trabajar y te habla de cómo las barritas podrían ser tu solución perfecta. Este tipo de mensajes, son mensajes de estrategias de marketing, están basados en factores psicológicos de manera que te señalan un dolor o un posible dolor, no verte bien en el espejo, no tener el suficiente dinero, no tener la suficiente energía, cualquiera de estos dolores y los infinitos que hay para venderte algo. Y el punto es que aunque pensemos que estos mensajes entran por aquí, salen por aquí, que no calan en nosotros, no es así. El hecho de que nos estén señalando constantemente posibles carencias o posibles defectos hace que nosotros, los usuarios, asumamos inconscientemente que tenemos esas carencias o esos defectos. Si no, muchísima gente no se habría planteado hacerse un retoque estético, muchísima gente no se habría planteado cambiarse su coche cuando su coche funcionaba perfectamente, o que muchísima gente no habría pensado que su casa no es lo suficientemente bonita o que su pelo no es lo suficientemente bonito. En fin, escuchar constantemente mensajes que señalan que te falta esto, que te falta lo otro, hace que llegues a un viernes cualquiera, un sábado cualquiera por la tarde y empieces a sentir que las cosas no van bien, que te empieces a preguntar por qué te estás sintiendo mal, por qué de repente sientes que eres inferior a los demás o por qué sientes que todo el mundo tiene mucho de todo y que tú tienes muy poco de todo. Y este es el escenario en el que vivimos ahora. Sé que puede sonar catastrofista o tal vez puede sonar conspiranoico, no lo sé, pero solo hace falta ver los estudios, la infinidad de estudios que ya demuestran cómo la autoestima ha decaído con el uso de las redes sociales. Que problemas de autoestima ha habido siempre, lo que pasa es que antes llegabas a tu casa de un mal día, un día en el que te veías mal o que sentías que no estabas haciendo las cosas como los demás o que te estaba yendo mal la vida en general, llegabas a tu casa y lo hablabas
con tu pareja, por ejemplo, y poco más. Ahora llegas a casa después de un mal día y te pones a ver cientos de vidas de personas que tienen una vida aparentemente excelente. Y además hacemos esto muy nublados por un sesgo de enfoque tremendo, porque nos fijamos en nuestros defectos y los maximizamos, pero nos fijamos en las fortalezas de las otras personas, y esto es muy injusto. Además, desconocemos la vida de esas personas y los huequitos de su historia que desconocemos los llenamos con idealizaciones que en conjunto hacen una vida que parece perfecta. Esto es muy injusto y puede generar muchísimo dolor. Y si todo esto te está resonando, ahora es cuando yo voy a sacar mi libreta, porque aquí tengo apuntadas unas cosas que sí o sí quiero decirte. No quiero que se me escape ni una. Empezamos. Identificar tus disparadores te permite moldear tu relación con ellos. Partiendo de la idea de que el sentirse inferior muchas veces tiene como paso previo la comparación, los disparadores son esos elementos que desencadenan normalmente los procesos de comparación. Muchas veces no va a ser sencillo y no se va a ver con claridad cuál es el disparador, pero muchas otras veces sí que vamos a poder identificarlo con claridad. Y para muchas personas hoy en día estos disparadores suelen ser las redes sociales. Estoy satisfecho, por ejemplo, con mi sueldo hasta que entro en redes sociales y veo que mi vecino, por ejemplo, ha subido una historia de lo que cobra y veo que es el doble o que es el triple. Y entonces ya no estoy satisfecho con mi sueldo. Estoy satisfecha con mi pareja, estoy feliz con él y lo estoy hasta que veo los gestos románticos de otras parejas en redes sociales y veo que son más elaborados o más caros o se dan con más frecuencia, y entonces empiezo a preguntarme si realmente quiero a mi pareja o si realmente mi pareja me quiere, porque no tiene esos gestos románticos conmigo. Estoy satisfecho con mi físico hasta que me comparo con la persona de redes sociales cuyo trabajo es mostrarse atractivo en redes, cuyo trabajo depende de cómo se ve estéticamente. Estos son solo ejemplos de lo que podría estar pasando y de cuáles podrían ser los disparadores, pero en definitiva, una vez estos están identificados, ¿qué hacemos con ellos, no? Este es el punto del que quiero hablar. Hay una frase, me encantaría decirte de quién es, pero no lo recuerdo, pero bueno, la frase dice así: es muy fácil mantener a la gente en el infierno, solo hace falta que crean que no hay otro lugar. Y yo estoy haciendo este vídeo simplemente para que sepas que hay otro lugar, para que sepas que hay otra manera de vivir, para que sepas que hay otra manera de consumir el contenido de las redes sociales, para que sepas que hay otra manera de utilizarlas. Es más, puede que la clave sea, estoy cogiendo mi móvil, puede que la clave sea invertir menos tiempo en ellas, puede que la clave sea utilizarlas con menos frecuencia, puede que la clave sea entrenar tu algoritmo para que te muestre contenido diferente, para que los estímulos que reciban sean otros, y entrenarlo seriamente, tomártelo en serio. Yo quería enseñarte mi lupita, que yo considero que es algo que no me hace nada de mal verlo, que me inspira y que cuando entro aquí no salgo peor de cómo he entrado. Es como, no sé, un tipo de contenido, tengo entrenado al algoritmo al detalle para que sea, no es una captura, esto es real. Y bueno, puede que la clave sea a lo mejor eliminarlas durante un tiempo, puede que la clave sea hacer una especie de detox, puede que la clave sea empezar a introducir otro tipo de estímulos diferentes en tu vida, que sean otro tipo de actividades como conocer gente nueva, probar un deporte nuevo, ver películas diferentes, ver más películas, leer más libros, escribir, escuchar música sin estar haciendo algo a la vez, no sé. Simplemente quiero transmitir la idea de que cuando recibimos información de una única fuente, en este caso las redes sociales, es como que nos encasillamos muchísimo en una especie de visión de túnel que solo nos muestra o solo potencia una forma de ver la vida y de afrontar la vida, de entender el mundo, y nos limita de todo el abanico de posibles formas que hay de entender la vida y de afrontarla. Este abanico se expande cuando no solo utilizamos redes sociales, sino que conocemos gente nueva, vamos a sitios diferentes, no hace falta gastarse dinero para hacer esto. Vemos una película, vemos o leemos un libro diferente, con temáticas que no solemos tocar, en fin. Comparar a los demás refuerza el patrón de compararte a ti mismo con los demás. Esto está tan normalizado que estoy segura de que a muchísimas personas les está pasando cada día sin que se den ni cuenta. Comparar a dos individuos, el uno con el otro, ya sean
creadores de contenido, políticos, cantantes, tus vecinos, compañeros de trabajo, sea quien sea, comparar a dos individuos el uno con el otro hace que seamos más susceptibles, más propensos a compararnos a nosotros con otros individuos, porque validamos esa conducta, la conducta de la comparación. Lo mismo con el juicio, cuanto más juzgamos a otras personas, más propensos somos a juzgarnos a nosotros mismos, porque de nuevo validamos esa conducta, la conducta del juicio. Esto además lo viví en primera persona en un momento de mi vida en el que estaba juntándome con un grupo de personas por circunstancias X con las que compartía bastante tiempo y que tenían la tendencia muy sutil de juzgar y criticar a los demás. Eran juicios o críticas del estilo de cómo se atreve esta persona a decir esto, o vaya gesto ha tenido esta persona. No eran insultos ni nada así escandaloso, pero eran críticas y juicios que estaban ahí y que todos nos dábamos cuenta. Y el punto es que después de juntarme con esas personas, yo sentía cómo era mucho más propensa a hacer juicios a los demás, juicios del mismo estilo, y cómo era mucho más propensa a juzgarme más a mí misma, a pensar que debería haber dicho otra cosa, que debería haber hecho algo diferente, que seguro que están pensando de mí X. Era mucho más propensa a todo esto cuando yo no soy perfecta, me equivoco en muchas cosas, por supuesto, no quiero que nunca penséis lo contrario, pero algo de lo que sí que estoy orgullosa es de que no tengo la tendencia de juzgar a los demás y no tengo la tendencia tampoco de juzgarme a mí misma en vano. Puedo hacer juicios constructivos, por supuesto, a mí y a los demás, pero no tengo esa tendencia. Entonces, cuando me pasaban esas cosas, enseguida me daba cuenta y era como, ¿qué me está pasando, no? ¿Por quién me estoy viendo influenciada? Con el tiempo lo vi claro, pero en ese momento no era tan fácil identificarlo. Así que bueno, simplemente transmitirte esta idea de que el ciclo de la comparación y del juicio difícilmente va a terminar para nosotros si no dejamos de proyectarlo en otros. Y es un ciclo que nace generalmente de una parte muy inconsciente de nosotros que piensa que señalando al otro, que atacando al otro, voy a ganar seguridad. Pensamos que inconscientemente que es una forma real de ganar seguridad de nosotros, cuando no hay un valor interno estable dentro. Buscamos referencias externas que nos realcen. Mira esa chica qué ropa lleva, mira esa persona lo que ha dicho, mira ese chico que lleva no sé cuánto tiempo en el gimnasio y no se le nota. Este tipo de juicios terribles forman parte de un ciclo bastante inconsciente. Y el punto, lo que quiero transmitir, porque me voy por las ramas, es que cuando clasificamos a los demás y clasificamos quién es mejor, quién es peor, quién vale más o quién vale menos, aprendemos a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Eso es lo que quiero transmitir. Frenar la inercia de vivir para un público que no eres tú mismo. Cuando inconscientemente actuamos como si hubiera un público detrás, como si hubiera un público al que rendir cuentas, al que agradar o por el que ser aplaudido, es como si todo en la vida, todo lo que hacemos, se volviera una especie de performance, por decirlo así, una especie de teatro en el que intentar ser mejor que los demás para ser más valorado por ese público. Una especie de performance en el que estar comparándonos constantemente para ver quién vale más, quién vale menos y quién es más valorado por ese público ficticio. Y aunque las redes sociales, con los likes, con los comentarios, con las visualizaciones, te hayan hecho creer lo contrario, o una persona cercana a ti, un familiar, alguien de tu pasado, alguien de tu infancia, aunque alguien o lo que sea te haya hecho creer lo contrario, el público más importante con diferencia en toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, eres tú mismo. Si te cuesta como aterrizar esta idea, piensa en tu yo de 8 años y en tu yo de 80 años e imagínatelos como mirando detrás de una ventanita, asomados. Ese es el público más importante al que rendir cuentas. De hecho, fíjate si es importante cuál es el público que fijamos como referencia para todo este tema de la sensación de que los demás son más y de sentirnos menos. Que esto es muy curioso lo que voy a contar, pero uno de los violinistas más famosos del mundo, que se llama Joshua Bell, lo pondré por ahí arriba el nombre escrito, yo no lo conocía, pero lo conocí con esta historia, estuvo tocando el violín durante creo que 45 minutos en hora punta en una parada de metro. Y lo curioso es que casi nadie se paró, muy poca gente se detenía a escucharle, la mayoría pasaban de largo y recaudó muy pocas monedas, cuando esa misma persona, ese mismo hombre, 2 días antes o 3 días antes llenó un concierto con entradas de más de 100 euros.
misma persona, mismo hombre, pero distinto público. No solo es que tú mismo seas tu público más importante, sino que los públicos externos siempre van variando. Es como que a veces puedes ser el héroe de la película y otras puedes ser el peor de la clase. Por eso es tan importante que cuando hagamos las cosas intentemos, aunque sea, preguntarnos si lo que estoy haciendo lo haría igual si nadie me estuviera viendo. Lo que estoy pensando sobre mí mismo es porque yo esperaba X cosa de mí o porque otros estaban esperando X cosa de mí. Sé que la teoría es más fácil que la práctica y sé que todos tenemos como esa tendencia natural a querer agradar a los demás y querer pertenecer al grupo, y esto no está mal siempre y cuando no condicione nuestra vida, no condicione nuestras decisiones, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos y qué es lo que sentimos. Aunque es muy difícil controlar lo que sentimos y yo no te estoy alentando a eso ni mucho menos, creo que el ir trabajándose a uno mismo e ir construyendo una forma de afrontar el mundo con diferentes herramientas siempre va a ser positivo. Reformular la conversación con uno mismo hacia una narrativa más justa. Hay algo que ojalá nos hubieran explicado antes, y es que la conversación con uno mismo nunca es como la conversación con los demás. Cuando tú hablas con otra persona o cuando dos personas están hablando, siempre hay un emisor y un receptor. Una persona que emite el mensaje y otra que lo recibe. Pero cuando estamos con el diálogo interno, en los pensamientos, en la conversación interna, como quieras llamarlo, emisor y receptor son el mismo. No podemos no enterarnos de lo que estamos pensando, no podemos hacer oídos sordos a nuestros pensamientos, siempre vamos a enterarnos de lo que pasa aquí arriba. Y esto hace que sea muy importante trabajar el diálogo interno. Sé que muchísima gente está cansada de escuchar el típico mensaje en redes sociales de tienes que hablarte bien, tienes que decirte cosas bonitas, afirmaciones, etc. No se trata en ningún caso de hablarse todo el rato en positivo, de sustituir cualquier pensamiento negativo por uno positivo, aunque sea totalmente artificial y totalmente ficticio. No se trata de eso, no se trata de autoengañarse, sino que se trata de ser más justo con lo que nos decimos, y esto tiene mucho que ver con la sensación de que los demás son más que yo. Se trata de mínimo tratarnos, valga la redundancia, como trataríamos a una persona a la que queremos. Imagínate a tu pareja, a tu padre, a tu hijo, a una amiga, un amigo, a quien sea que quieras. Probablemente no le dirías que eres un desastre, sino que tal vez le dirías que esto le ha salido mal, pero que aún está a tiempo de revisarlo o que puede aprender para la próxima. O no le dirías que es que todo el mundo es mejor que tú, sino que le dirías que hay personas que lo hacen mejor en ese área específica de la vida, pero que él está en su proceso o ella está en su proceso y que tiene tiempo para mejorar y que tiene que seguir su propio ritmo. Esto está súper relacionado con lo del sesgo de enfoque que te hablaba al principio del vídeo. Tenemos la tendencia en redes sociales mucho, pero en la vida en general, de fijarnos en los demás, maximizando sus puntos fuertes, sus virtudes, y maximizando a la vez nuestros defectos, lo que tenemos supuestamente como malo o negativo. Y esto es muy injusto, es lo que te decía antes, esto puede producir muchísimo dolor. Entonces, trabajar el diálogo interno, aunque no es fácil, es una realidad que ajustándolo, trabajándolo poco a poco con tiempo, podemos ser más justos con nosotros mismos, y eso tiene una cantidad de virtudes que no me daría, tiempo a nombrarte en el vídeo. Desechar las suposiciones utópicas de todo o nada. El sentimiento de sentirse inferior muchas veces trae consigo el pensar en términos de todo o nada. Si tuviera el cuerpo de esa persona, ya sería feliz para siempre y mi vida sería increíble. Si solo ganara 3.000 euros más al mes, ya no tendría problemas, ya no tendría que sufrir, ya todo iría rodado para siempre. Si tuviera la cara de Manolo o de Lucía, ya todo iría bien. Este tipo de mensajes, que obviamente no nos decimos tal cual en nuestra mente, muchas veces sí que los pensamos así, y no es tan simple. Esas cosas que pensamos que solucionarían nuestra vida o que la harían muchísimo más fácil, probablemente sí que nos harían felices, pero no de la forma en la que creemos. Sería una felicidad más bien temporal, porque es como que hay una parte de nosotros que es no suficiente, esa parte que no se sacia, no tardaría en pedir más, no tardaría en pedir otras cosas, no tardaría en sentir que no es suficiente. Si tan solo fueran 5.000 en lugar de 3.000, y si fueran 7.000 y si fueran 10.000, es como una parte que no se puede cubrir con remedios superficiales. Solo puede cubrirse, solo puede solucionarse, entre comillas, al cubrir necesidades muchísimo más profundas. Por supuesto, cada caso es un mundo y cada caso tiene que abordarse desde una perspectiva única. No somos todos iguales, nada que sea emocional va a ser una fórmula matemática de 1 más 1 son 2.
Y por supuesto esta idea de desechar las suposiciones utópicas no implica que nos tengamos que limitar y que no podamos aspirar a tener más dinero o a tener más energía o a cuidarnos más físicamente o internamente. No significa que tengamos que limitarnos, que no podamos inspirarnos en los demás, nada que ver. Podemos inspirarnos en los demás, pero inspirarse no implica querer vivir la vida de otra persona. Son cosas distintas. Oscar Wilde tiene una frase muy buena que dice: sé tú mismo porque todos los demás están cogidos. Entonces, esta es un poco la idea. Siempre vamos a poder desenvolvernos mejor siendo nosotros mismos y no intentando ser otra persona. Y por último, para cerrar el vídeo, quiero darte una información que creo que es importantísima. Ojalá este mensaje pueda llegarte, y es que el sentirse inferior a los demás no es una verdad absoluta, es más bien una percepción que arrastramos a lo mejor de experiencias pasadas, de cómo nos han educado, tal vez por algo que pasó en nuestra infancia, por cómo vivimos la etapa del colegio, por experiencias pasadas en general, por patrones de comparación que tenemos automáticos. Puede ser por muchas cosas, eso por un lado. Y por otro lado, siempre va a haber alguien mejor que tú en lo que sea, siempre va a haber alguien mejor que yo en lo que sea. Y aceptar esto puede ser muy incómodo, pero también es muy liberador, porque siempre vamos a ser capaces de encontrar a alguien que parece más exitoso, que parece más fuerte, que parece más lo que sea. Aceptar esto es incómodo, pero es muy liberador, y es más, el navegar estas emociones, aprender a sostenerlas, aprender a lidiar con la frustración, es muy importante. Es importante trabajar en todo esto y, por supuesto, por si no lo he dicho aún en el vídeo, no tenemos por qué trabajarlo solos. Los profesionales existen para ayudar a las personas y recurrir a ellos es una forma muy inteligente de cuidarse. Y es más, el objetivo no es, nunca ha sido y nunca será dejar de sentir emociones negativas. Esto no es real, esto es una utopía. El objetivo es tener herramientas para que cuando lleguen poder afrontarlas. El objetivo sí que es reducir la frecuencia con la que se dan, pero querer eliminarlas por completo y frustrarnos cuando vuelven a aparecer, esto no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es tener herramientas. Dicho esto, te mando un abrazo enorme, espero que estés muy bien de corazón y nos vemos pronto.